cómo se ha venido construyendo la subjetividad neoliberal, irrupción de las dictaduras en nuestra América, el rol del Estado y las luchas populares. Coordinan Karina Murúa y Marina Viscomi. Primer encuentro del Foro de Pensamiento Crítico Historia. Arrancar formalmente la cuestión de qué sucede en la Argentina con la noticia de se levanta el cepo y desde el desconocimiento hay ahí como la falsa sensación que genera eh, el capitalismo respecto de la idea de libertad. Entonces un poco ahí con Marina vamos a charlar y vamos a abrir el juego para que charlemos en relación a estas concepciones, ¿no? La felicidad del próximo lunes en la Argentina, donde vamos a ser más libres para comprar dólares. Si eso no es colonización de la subjetividad, ¿qué lo será? ¿Verdad? Y ahí arrancamos. Marce, ¿se puede pasar la presentación? Bien, claro, se pueden comprar dólares libremente, se van a poder acopiar. No. Entonces ahí la locura, ¿no? En la que se vive eh, en el desconocimiento. Personas que están yendo, jubilados que están yendo a decir, Mucho o acá. como, o pago los medicamentos, y otros celebran, vaya uno a Estoy saber qué, grabando. ¿no? Entonces ahí aparecen estas contradicciones. Yes. Pensemos en el texto de Verónica Gago, que trabajamos la semana pasada. Un poco la idea tenía que ver con recuperar esa introducción y con la compañera Marina estuvimos preparando, Marina Viscomi en este caso, estuvimos preparando algunos datos históricos, un pequeño recorrido histórico para pensar Dejar de desde compartir. dónde se han venido construyendo. Lo que Ahí sucede. estamos. Y hay un videíto también, Marce, si querés ponerlo, y ahí arrancamos. ¿Querés poner la presentación? Compartir. Cari, mirá que le pasé lo de Guille. No sé si el videito también lo tengo que pasar. No, no, está todo ahí porque está Ah, con YouTube. perfecto. Ya directamente ponemos arriba presentación y ya queda ampliado para todo el mundo. Ver, presenta. Margen Ahí está, superior, allá. está. Ahí cargo. Buenísimo. Bueno, arrancamos entonces un poco esta imagen que seleccionaba la compañera Marina, ¿no? Para pensar, esta era de la caras y En el caretas, caso ¿verdad? Caras y caretas, sí, sí. Caras y caretas y que bueno, que muestra un poco el dedo que siempre tenemos del norte posicionado sobre nuestra América, claramente. En la imagen es más grande, pero la parte donde está la mano con el sellito, digamos como que sería la parte de abajo de la cara. Saben que caras y caretas tenía como que algo un poquito más alargado. Y bueno, creo que la persona que realizó el graph sabe de imágenes y recapturó ese sector, ¿no? Donde pone el dedito Norteamérica siempre. Bien. Volviendo a Gago, y acá vamos a ir haciendo un ida y vuelta de algunos conceptos centrales que trabaja la autora. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué no pasa? Ahí está. Preguntas que nos van a llevar un poco a discutir a lo largo de este encuentro y de los próximos encuentros, ¿no? Y que no tienen una respuesta claramente. ¿Cómo llegamos hasta acá? Es la pregunta que nos hacemos en todos los espacios. ¿Qué es esto del neoliberalismo desde arriba y desde abajo? Que algo charlábamos en el encuentro pasado. ¿Cómo podemos analizar e interpretar las subjetividades impuestas por el neoliberalismo sin caer en categorías totalizadoras? ¿Y qué rol juega el consumo y los medios de comunicación? Un poco, esto sería como la estructura general del encuentro de hoy, y ahí vamos a ir trabajando desde algunas imágenes. Entendemos que tal vez la presentación en un celular no se lleguen a ver algunos datos del mapa, pero lo vamos a pasar Sí. al vínculo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver después desde alguna computadora. Lo vamos a pegar, si querés, Marina, ahí en el chat, para que lo puedan ver desde ahí, ¿sí? Y tal vez en algún otro momento analizar las imágenes que van a aparecer. Vamos entonces con la próxima.
Y acá vamos a recuperar algunos conceptos generales para ir cruzando. Recuerdan que la autora habla de la economía barroca. Entonces ella dice, bueno, en este contexto de las políticas neoliberales, que también es bastante complejo hablar del neoliberalismo, esto de lo nuevo. ¿Es nuevo? Estas formas de dominación patriarcal, de acumulación por desposesión, ¿son nuevas o siempre existieron? Entonces dice, bueno, tal vez se conceptualizó y se trabaja desde este nombre, pero podemos pensar, por supuesto, una raíz ya desde el origen del sistema capitalista como un sistema de desigualdades y de opresiones, de subalternidades. Entonces, acá ella va a tomar la cuestión de la economía barroca, porque ustedes saben que a lo largo del libro va a hacer unos análisis de casos particulares con la economía social, popular y feminista, en muchos de los textos recuperados, de las entrevistas recuperadas. Y entonces acá este concepto va a atravesar también su obra y también esto de la subjetivación. ¿Querés, Marina, plantear algo de esto que plantea la autora? Sí, con respecto a eso, nos parecía interesante que esta relación que ofrece entre este neoliberalismo, que en algún momento uno lo podía pensar desde un punto de vista macro, ¿no? Para introducirnos en, como vimos el sábado pasado, esta definición de desde arriba y desde abajo, el desde arriba desde un punto macro, ¿no? Que ahora lo tenemos en vamos todos a comprar dólares, que la autora lo ponía desde lo que sucedió en el 2001, lo ubica ahí como temporoespacialmente para explicarlo, y en lo que a nosotros nos interesaría recuperar es este tema de la conformación de esta nueva subjetividad, ¿no? Y lo vincula de una manera muy interesante a el concepto de libertad, ¿no? Que nosotros pensamos hace, ¿cuánto? Casi un año y pico pensamos que la libertad era algo interesante como para poder introducirnos y que ahora nos ponemos en tensión al decir cómo podemos pasar de que a pensar de que la libertad quizás pueda ser buena o mala. Entonces utiliza este concepto para analizar gobernar desde el impulso a las libertades, estas libertades que tenés para autoorganizarte y de repente hacer un emprendimiento propio, analizándolo para después lo que va a tomar con las economías populares, pero esta vinculación con dar impulso a que seas libre para hacer un montón de cosas para poder gobernarte desde otro lugar, ¿no? O sea, ¿qué tan libre uno puede llegar a ser? Y bueno, nos pone a pensar desde todo este panorama nuevo que estamos teniendo por ejemplo, la libertad a comprar dólares, como decía Cari. Recuerdo, bueno, ahora con toda la cuestión de haber demolido ese portal con la imagen de Osvaldo Bayer, aparecían estos videitos recuperando algunas entrevistas y Osvaldo decía en algún momento, viva la libertad carajo, ¿no? Entonces también esta construcción de la subjetividad neoliberal, cómo va apropiándose de las palabras, ¿no? Ya pensemos también en los eslogan que se fueron dando cuando fue la campaña del PRO, ¿no? El eslogan del PRO, del Cambiemos, también hay una construcción ahí que toca algunas fibras de las subjetividades y decíamos en su momento, ¿no? Y podríamos pensar, eh, muchas veces generar cambios, transformaciones, ver qué hiciste mal y repensarte es positivo, pero cómo estas manipulaciones conllevan a que se atente contra las propias este, necesidades básicas, podríamos decir, de las Cari, personas. discúlpame, un dato de color. El jean, el que usamos todos los días, ¿cómo comenzó dentro de la vestimenta? Era la vestimenta obrera. ¿Qué hizo el neoliberalismo? Lo captó y lo hizo de uso público, cotidiano de toda la gente, pero en realidad originariamente el jean era utilizado por los obreros. Así que ahí tenés un poco de reconfiguración que lo estamos viendo en el correr de la historia, ¿no? Y lo que sale, ¿no? Una vestimenta que tenía una firmeza, que era para el trabajo duro, efectivamente. Vamos acá con otro concepto interesante que también va trayendo la autora, que es lo de abigarrado. Y en relación a lo de abigarrado, hay un autor boliviano de la primera mitad del siglo XX fundamentalmente, que es René Zabaleta Mercado. Él va a hablar del concepto, ¿no? Va a decir, bueno, esta cultura
bolivianas, la cultura del altiplano, no se puede pensar desde compartimentos estancos, no se puede definir por una linealidad en particular, sino que ahí aparece el concepto de lo abigarrado, eso que no cierra, eso que es un mix que no termina de ser coherente entre sí, que no le podemos dar una identificación particular. Entonces ahí, pensando en la cuestión de la economía abigarrada, de la sociedad abigarrada, esta superposición de conceptos, de mundos de producción, de estructuras, y Silvia Rivera Cusicanqui en Chixi va a hablar de también el concepto de abigarrado para decir, bueno, nosotros tenemos unas identidades que nos cuesta pensarlas desde una particularidad. Entonces, también recupera ese, vamos con la próxima, recupera esa idea de abigarrado que nuestra autora, la autora que venimos trabajando en estos dos encuentros de estilo y de Loco, historia, también va a llevar adelante. no sé qué mierda pasa que. ¡Ay! Se Ahí. nos trabó, no pasa nada. Sí. Eh, a ver, ahí estamos. Bueno, y acá tenemos este autor que también, un autor de nuestra América, va a hablar de lo abigarrado como un modo de pensar de la diversidad conflictiva, contradictoria, que produce el colonialismo. Y acá volvemos a la pregunta de las primeras diapositivas, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, no se puede hablar del uno más 2, ¿no? Y igual tanto, 2 más 2 tanto, entonces esto por esto y entonces la gente aquello, sino que hay toda una suerte de superposición de relaciones de poder, de construcciones de subjetividades que nos fueron llevando a estas contradicciones que no son nuevas, que siempre han existido, pero que hoy se materializan con esta cada vez más profunda acumulación de algunos, ¿no? Y cómo se va desposeyendo a la población de aquello que antes era pensado como un derecho social, bueno, mi jubilación, pagarme la casita, tener los medicamentos. Uno se jactaba de que el Estado en la Argentina era un Estado de una universidad pública, que no era arancelada, que los medicamentos, que la Argentina tenía todas estas coberturas, y hoy se ponen en tensión todas estas cuestiones más básicas de las que creíamos que la democracia también, con todas las luchas que nos han llevado hasta acá, nos había dado algunas garantías, ¿no? Pero ahí vemos en esta cuestión de lo abigarrado que nada es tan sólido como creemos. Vamos con la próxima. Cari, me gustaría agregar con Dale. respecto al último, esa parte que dice dificultades para el conocimiento. Cuando nosotros también desde nuestras propias categorías se nos ¿Eh? complejiza ponerle palabra a los momentos que estamos atravesando, ¿no? Como que todo confluye en obstaculizarnos el poder pensarnos, ¿no? En el aquí y ahora. Y ese Sí, pensarnos, que es un pensarnos colonial, claro. colonizado. Entonces ahí pensar desde qué criterios, categorías de análisis, marcos epistemológicos nos pensamos y nos entendemos en nuestra propia historia. Y ahí se cruzan toda una serie nueva de complejidades. Volviendo al libro que vamos a presentar ahora a fin de mes, ahí también desde qué lugar nos pensaron en las cartografías, qué representa que estemos en algún lugar del mapa de esa manera, en las cartografías colonizadas, cómo ha configurado también eh, esa idea de inferioridad respecto a otros. Y también acá, y lo cruzamos con la cuestión del neoliberalismo hoy, lo civilizado, lo tecnológico, lo desarrollado está al norte, en otro lugar. Y a nosotros nos toca, como decía don Arturo, este país de M, ¿no? El famoso este país de mierda que analizaba en una de las onceras, es también ya, pensemos desde cuándo lo plantea don Arturo, y es esta construcción de esa subjetividad. Y acá le pasa la palabra a la compañera, pero creemos que un eje también de pensarse en ese sistema capitalista tiene que ver con el consumo. Sí, claramente, nosotros acá vemos en esta diapositiva productos tecnológicos que, bueno, que tenemos en estas imágenes cuando salen al consumo masivo, pero digamos, a partir de más o menos del 1900 es cuando empiezan a haber artefactos tecnológicos que nos pueden, entre comillas, ayudar a nuestra vida cotidiana. Esta salida al consumo masivo también tiene que ver con una representación
y una búsqueda que encuentra el mercado en, digamos, bueno, vamos a optimizar este tiempo que lo que muchos teníamos para hacer cosas en la casa, bueno, vamos a utilizarlo para otra cuestión, ¿no? Y acá un poco queremos introducir un poco al diálogo, a ver qué representaciones les surge, en que este tiempo que originariamente podíamos estar lavando la ropa, bueno, ahora lo tenemos en el lavarropa. Bueno, ¿y en qué dispongo de este tiempo? ¿Qué lo uso? ¿No? Dice, el consumo masivo como configurador de la vida. Más tiempo, igual más productividad. ¿Para qué quieren optimizarnos, entre comillas, el tiempo? No sé si... A ver. Sí, y es maravilloso también porque pensemos en algunas de las representaciones, aparecen las mujeres, Mm. y acá la subjetividad neoliberal también lee los contextos, y ahora la publicidad que también te pone en ese lugar intenta jugar con estos discursos de las luchas sociales, ¿no? Entonces, mientras lo teníamos a Mr. Músculo que nos salvaba la vida hace un tiempo, hoy ya no es Mr. No, Músculo, está pero bien. las relaciones no se modifican, esas relaciones de subjetividad no se modifican, ¿no? Entonces, también ahí esos tiempos, la primer publicidad, la de Coca-Cola, es de fines del siglo XIX, así que piensen ahí, inicios recién del XX, cómo se va configurando la idea del consumo. Y hoy también lo podemos pensar, esto de voy a poder comprar este lunes a las 10 de la mañana todos los dólares que quieran, y aquellos discursos que hace unos años decían, ¿dónde está mi derecho a comprar dólares? Uno podría pensar también, bueno, ¿para qué? ¿Y con cuánto, cómo lo comprarías? ¿Y qué harías con eso? ¿No? Eh, y es pertenecer también a este mundo en el que si no te quedaste afuera, y un poco jugando también ahí con la idea sarmientina, o civilizado bárbaro, ¿no? ¿Cómo que no tenés lavarropas automático? No, no te lo puedo creer, pero como el televisor es, ese es el celular que seguís usando, que nos ¿Seguís en pasa con situación los, de Android? sí, en situación de Android, había un estudiantito, ¿no? Que planteaba la cargada a los compañeros y decía, no, porque ellos están en situación de Android, en contraposición a los aparatos mucho más caros. Vamos con la próxima. Ahí le cedo la palabra, profesora. Bien. Con respecto a estos discursos que nosotros venimos hablando y que venimos pensando, ¿no? ¿Cuánto llega, qué oleada llega, ¿no? de la Escuela de las Américas y este plan desregulador de las economías de nuestra América al hoy, ¿no? Y nosotros cuando armamos el encuentro con Cari, encontramos discursos que se repiten, que quizás en algún momento eh, tenían que ser pensados desde otro tipo de lugar decisional que para implantar, ¿no? Dentro de lo que fue la doctrina de seguridad nacional y uno de los objetivos de la doctrina de seguridad nacional era un poco esto, ¿no? También captar las ideas de pensamiento de estas comunidades, de estos posibles mercados, de estos terrenos, de estos países, que ellos querían tener una dominación de corte comercial, porque bueno, obviamente este tema de la Escuela de las Américas se orienta y se contextualiza dentro de lo que fue esta doctrina de seguridad nacional luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque ahora necesitaban ordenar lo que era el patio interno, ¿no? El patio de atrás, que nos decían que éramos. Entonces, dentro de lo que fue esta Escuela de las Américas, que está relacionada directamente con lo que fue la implantación de esta doctrina, vamos a encontrar que tenemos cómo se prepara en forma sistemática a militares para que puedan llevar a cabo diferentes tipos de ordenamiento dentro de lo que fue lo que es político, militar y también lo que fue ciudadano, poder organizar diferentes emprendimientos, lo que tiene que ver con una dominación no solamente económica, sino también que tiene que ver con una cuestión de pensamiento. Dentro de los objetivos de lo que habíamos mencionado como doctrina de seguridad nacional, no solamente era conquistar áreas, sino también era conducir al desprestigio de todo lo que eran los enemigos, que estos discursos también perviven hoy en la actualidad, ¿no? Como que a mí lo que me llama la atención es
la vigencia que tienen, pero no solamente de hace 10 años, hace un montón de años que venimos sosteniendo, ¿no? Este tipo de situaciones en donde están atravesados estos discursos que vemos que tienen mucha vigencia en la actualidad. La Escuela de las Américas, esta es una imagen de este lugar que funcionaba en Panamá, Panamá. que se mudó en el año 1984 a Georgia, Estados Unidos, le cambiaron el nombre, obviamente. Hoy este lugar es un hotel, un Meliá, en Meliá, Panamá. Pero pensemos que acá han pasado cantidad de militares latinoamericanos que se les ha enseñado con estos manuales que hoy ya están desclasificados hace un tiempo respecto a técnicas y no van a decir abiertamente de tortura, pero dicen que había que disuadir, que había que encontrar los mecanismos para hacer hablar, que habría que generar temor para que la persona. Entonces, cuando uno, con Marina estuvimos descargando ahí todos los documentos este verano y decíamos, bueno, indudablemente las dictaduras latinoamericanas han aprendido y se han sacado un 10 porque todos estos mecanismos se han aprendido. Y siempre charlamos sobre lo complejo que tiene que ver con que una Europa que se recupera tras la Segunda Guerra y necesita estos mercados. Entonces, la perversión de pensar para poder instalar, para poder romper el aparato productivo de tu Estado, para poder romper el movimiento obrero, para poder pensar en esa creación del enemigo interno, bueno, toda esta escuela de tortura que duró décadas tuvo que ver con esa planificación, ¿no? Desde el año 1946 se instala en este lugar, pero fue pensado, digitado, el hecho de esta economía que debía abrirse al mercado, cueste lo que cueste. Entonces, cuando uno dice, pensando otra vez en la primera pregunta, ¿cómo llegamos hasta acá? Algunos los situamos, ¿no? Muy rápidamente uno escucha que se sitúa en las últimas décadas. No, esto es un plan sistemático, pensado, ideado, con formación, que vino horadando la piedra, ¿no? Generando esta contradicción. Y también, volviendo a estos 500 años de colonialidad, eh, defender los intereses que nos son ajenos como movimiento, como sociedad, ¿no? Como sociedad llana, como pueblo llano, tiene que ver con esta construcción. El enemigo es interno. No sé si ustedes vieron ayer, había una señora vendiendo medias en la calle y ese espacio, de esa policía civil, digamos, de llamar y denunciar si ves alguna situación de irregularidad, llamaron a la policía y denunciaron a una jubilada que estaba con una sillita vendiendo medias en la calle. Entonces uno dice, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿No? Porque vos me decís, bueno, una situación de una venta de estupefacientes en tu barrio, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a que en este contexto tan miserable en el que se ponen al, bueno, sector jubilados es tremendo, ¿cómo denuncias a la vecina? Una señora en una sillita vendiendo unas medias con una manta. Entonces hay una construcción que se viene dando desde hace mucho tiempo. ¿Pasamos a la próxima? Mirella decía, discúlpame, Cari, dice que es Sí, dale. simbólico que después de ser una escuela de entrenamiento para reprimir, asesinar y someter, ahora sea un hotel. Dentro de la línea que veníamos analizando de cómo simbólicamente, digamos, el neoliberalismo se deconstruye y se construye con objetivos claros, ¿no? Ahora, bueno, ahora es el consumo, claramente. Totalmente. Escuchamos este videíto que es del espacio de la memoria de la provincia, dura 3 minutitas, pero hay dos testimonios que nos parecen muy interesantes para poder escuchar. Le damos play, Marce, a ver si se ve bien.
la primer arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo hacía, las Fuerzas Armadas hacían operaciones de ese tipo, sin que existieran fuerzas especiales, sino que cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. Bueno, nos conmociona siempre, ¿no? Y más estas palabras. Pero como hasta el día de hoy podemos escuchar que, si querés pasa la próxima, si no hay, no aparece el sonido, Marce, perdona. Cómo hasta el día de hoy, también, en plena democracia, seguimos teniendo discursos que sostienen que las medidas del gobierno, que son represivas, de golpear a trabajadores, que no es nuevo, ¿no? Las fuerzas represivas siempre han generado estas situaciones, que hemos tenido desapariciones por parte de la policía históricamente, ¿no? No es nuevo esto, pero digo, ante el recrudecimiento de la violencia institucional, hay un sector de la población que sostiene que está bien. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué van los jubilados? Si no quieren que les peguen, se tienen que quedar en la casa, que es mucho más seguro, ¿no? Entonces, ahí aparecen estos discursos que uno dice, ¿cómo llegamos al siglo XXI, a este contexto donde tenemos la memoria muy fresca de todo lo que implican estas dictaduras, donde aún estamos en megajuicios, donde todavía estamos buscando a los desaparecidos en toda Latinoamérica, en aquellos países cuya intención es hablar de la memoria, y cómo llegamos hasta acá? Acá les vamos a dejar, tenemos el Power que en la última diapositiva con Marina pusimos todos los vínculos de las referencias que tomamos para que ustedes lo puedan ver cuando quieran. Vamos a la próxima. Ahí tenemos un pantallazo de alguna de las intervenciones en ese mapa de las dictaduras sobre el Cono Sur. Y acá vamos a hablar de esto que la autora mencionaba, que es libertad, cálculo y progreso. ¿Sí? Vamos a las próximas, ya vamos cerrando como con algunas ideas expositivas y abrimos la palabra. Libertad, como decía Marina, ¿no? ¿Qué hago con mi tiempo libre? ¿Cómo construyo esa idea? Y si la libertad implica el individualismo,
Em, la libertad de endeudarme, la libertad de la precarización, la libertad de saber que ahora ya no voy a tener un trabajo estable, sino que tengo la libertad de elegir los trabajos que yo quiera, el tiempo que yo quiera, cuáles son las otras lógicas y relaciones que también se dan. Le preguntás a muchos estudiantes y yo no tengo ganas de estar 8 horas, 9 horas en una fábrica todos los días. Prefiero, y ahí hay una idea de libertad, ¿no? Una nueva configuración. Y también el sistema capitalista del Estado-Nación liberal, como lo conocemos hasta ahora, está en tensión, se está modificando, ¿no? Esas seguridades del hasta que me jubile dentro de 35 o 40 años, hoy está en tensión, porque vivimos en un sistema que nos ha vendido esta idea de la libertad, pero una libertad rara también, porque si será libertad es para componer con otros o es para la construcción individual. Vamos a la próxima. Marin, si querés. No, así como que pensando en también lo que habíamos hablado el sábado pasado con respecto a estas nuevas alianzas históricas, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a pensar, y creo que también el concepto de libertad está asistiendo a repensarse nuevamente, ¿no? ¿Libertad para qué? Y es algo que paradójicamente atraviesa esta reconfiguración de los conceptos que todo el tiempo se está dando, y qué rico y qué bueno es quizás pensarse, y también lo imposible de pensarse en otro lugar donde fuera de nuestra propia subjetivación, ¿no? Así que nada, me colgué con eso. Y acá estamos con la cuestión también del progreso, ¿no? Que cuando nos dicen la palabra progreso, frases de las últimas décadas, entrar al mundo, pertenecer, que nos vuelvan a ver, esta Orden y idea, progreso. claro, esta paz y administración, el orden y el progreso, ¿qué implica? ¿Qué es el progreso? ¿Cuál es la contracara de ese progreso? ¿Cuál es el lado oscuro, decía Nisbet, de ese progreso? Y ahí aparece la idea de ese progreso que termina implicando una autoexplotación. Esa productividad implica una autoexplotación permanente, ¿no? De sujetos cansados, ¿no? Personas que están permanentemente cansadas, agobiadas, que tienen que poco tiempo para aquello que son las amistades, el tiempo libre, ¿no? Pensar, ya lo hemos charlado en más de una oportunidad, cómo también nos configura la idea de el tiempo libre como perder el tiempo, cuando hoy también se instala en nuestro país y en varias regiones, ¿no? La idea de la salud mental, que nunca fue tomada en cuenta como algo importante. Y bueno, los docentes y las docentes acá jubiladas saben que la cuestión de la salud mental, ¿no? En la formación, esta formación en la que todo el tiempo recibís mensaje, pedido, comunicado, reunión. Hay una, acá dice Mireya, claro, una mercantilización del ocio, ¿no? Y también una culpa, volviendo a la colonización judeocristiana. Yo tendría que estar haciendo tal cosa, pero estoy acá tomando mate en el patio. Yo tendría, yo debería estar haciendo, y ahí también, porque estas cuestiones se interpelan cuando nos pensamos a nosotras, a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? ¿Desde qué lugar mi cuerpo es un cuerpo que está siendo pensado desde otros espacios de poder y que tengo que ser productiva? Vamos con la última y después vamos a ver un videíto y terminamos y abrimos la palabra. Esto que veníamos hablando también tiene que ver con la edificación de esta nueva racionalidad desde el neoliberalismo, y que se relaciona directamente con estos modos de vida que nosotros tenemos, y por eso Gago también menciona lo de, bueno, libertad, cálculo y obediencia. O sea, esta obediencia que quizás en algún momento tendría que haber sido coercitiva, ahora la obediencia se da en forma pasiva. Eso es lo complejo, y que constituye esta reorganización de estas nociones que venimos hablando de libertad, de cálculo, y bueno, que se proyecta en la vida cotidiana de la gente. Acá estamos con el concepto de cálculo que también traía la autora y que mencionaba la compañera.
el emprendedurismo, el ser tu propio jefe, y acá lo podemos cruzar también en el capitalismo global, con que el capitalismo te va a salvar si sos inteligente, si sos piola, si sabes leer el mercado. Estos que te dicen, ¿pero qué? ¿Vos vas a trabajar todos los días? No, vos tenés que invertir en tal y tal. Me sale Libra, pero yo sería una locura pensarlo y no sucede, ¿no? Ahí con esta cuestión tan obscena del Estado mismo, el presidente de la nación ofreciendo una cripto y con todo lo que implica, porque hay una mirada también, un pensamiento mágico de que el capitalismo con poco esfuerzo, ¿no? Te va a llevar a salvarte. Entonces, no es una cuestión de pensarme, bueno, si construyo un negocio, un proyecto con alguien o si lo pienso, sino que ese cálculo es individual, es rápido, te va a salvar y también te separa de esos otros, ¿no? Él dice, obviamente, la autora, que el cálculo este no es solo racional, sino también que es efectivo y vital, y que ahí volvemos a cruzarlo con el deseo y con los vínculos. Y por último, y ahí vamos a poner ustedes seguramente lo vieron, esta parodia, recupera noticias reales que se publicaron en los medios de comunicación. A lo Guilla Aquino, ¿no? Picante, con esta poco convencional, ¿no? En muchos de los conceptos que toman, pero es una locura pensar también estas realidades. Vamos con la última, con el videíto. Ahí está. Usted supondría que está para darle play y debería funcionar, pero ya. En breve te paso el informe. Hola. Bueno, vamos. Dale, gracias. Ok, chicos, empezamos con el brainstorming. Antes quiero darle la bienvenida a Guille, que es nuestro nuevo redactor junior. Un aplauso para él, por favor. Bueno, Guille, ¿qué tenés? Nada, estuve como buscando en internet y resulta Ajá. como que los índices de pobreza en Capital Federal subieron como muchísimo. ¿Y para vos cuál sería el título de esa noticia? Según los informes oficiales. Claro, sí, obvio. Ok. Estamos buscando informar. Capital Federal, 2 puntos. Se duplicó el índice de indigencia. Como muy para abajo, ¿no? No sé, digo la noticia así. Ok. Como que vos pensás que esto Sí, es bueno, para como gente que lo está, o sea, que lo consume en el colectivo. En realidad como que le chupa un huevo lo que vos decís. En ¿entendés? realidad es como una nota como más social, Sí, ¿no? ok, pero digo, esta gente indigente de la que vos hablás, ¿qué es lo que le estaría faltando? ¿Alcohol, armas, droga, un CD del averizo? No, sí, comida, más ¿Y de bien. cuánta gente estamos hablando? ¿Son 20? ¿Son 30? 200.000 personas. Ok, ya lo tengo. Pasiones argentinas. La decencia de los que buscan entre la basura. Bueno, ahora sí, ¿eh? Estamos on fire. No, genialidad, ¿Qué genialidad. más tenés? AFIP, más jubilados pagarán el impuesto a las ganancias. Un nuevo desafío en el mundo laboral, prepararse para trabajar hasta los 80. Sí, pero no entiendo a qué edad se empezarían a Y preparar. el 79, o sea, ¿qué edad tiene Mirta Legrand? 91 años. Ah, está chapija. También tengo la lista de todas las marcas de ropa que se están yendo del país. Minimalismo extremo. Qué genio. Los que se despojan de todo lo material. Pero ¿quién dice que eso es necesariamente algo ¿Cómo bueno? dice? La China que te enseña a doblar las camisas en Netflix. ¿Qué? No sé, digo, te salgo contra los chinos. La estás rompiendo, Lu. ¿Esto es Me real? gusta el enfoque humano de eso. ¿Ustedes son reales? Yo conozco un pobre y la vas a sentir. ¿Qué verga? Ferias americanas, pero más cool. Lo bueno, si viejo, 2 veces bueno. Sí, creo que ese fue el alegato de defensa de Juan D'Artés. Vamos con un ping-pong mejor. Desayuno, ¿sí o no? Sí. No. Educación. ¿Vale la pena ir a la universidad? Sí. No. Salud. ¿Cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? De verdad, 0 días. ¿Quién lo dice? Más que nada la fecha de vencimiento. A ver, pensá un poquito fuera de la caja. ¿Qué caja? Las cajas de cartón vacías que estimulan la imaginación de los chicos. Ah, LinkedIn y la puta que te parió. Ok, dale, vamos. Dame más. Desempleo. Tiempo libre. Un tesoro que puede dar más felicidad que el dinero. En serio, esta la escribió el presidente. Algo de crisis energética. Mejor a oscuras. La luz artificial afecta a la salud. Sí, perdón, ¿qué obra social nos dan acá? Edenor. ¿Canasta básica? Hallaron el método más increíble para adelgazar. Comer tierra. ¿Comer tierra? No puede ser legal publicar eso. Tierra, boludo, ¿nunca comiste tierra? ¿Me estás jodiendo? Chiste bolita, tierra. En serio que no sé cómo pasarte un psicotécnico. Ok, chicos, Recursos en humanos. serio, me parece que necesitan todos tomarse unas buenas vacaciones acá. Vacaciones para tu cabeza.
¿Cómo tener una escapada mental? ¿Qué mierda es una escapada mental? Llama al guarda y pregunta. Asunto, escapada mental. Buah, yo no puedo seguir con esto. Quejarse y protestar es malo para la propia salud. ¡Wow! Se puede despedir y terminar con la pobreza. ¿De qué manera? No sé, pero está despedido. ¿Y qué le voy a decir a mi familia? Millennials. 10 años en la misma empresa puede ser un fracaso personal. Pero yo empecé a trabajar acá hace 5 minutos. Ah, pero vos sos un éxito. Si querés sacamos la presentación, Marce, directamente y te agradecemos. Terrible. Una cosa impresionante. Buenísimo. Ahí creemos, ¿no? Que vayamos charlando ahí, intercambiando, pero decimos cómo llegamos hasta acá, ¿no? Entonces, hasta acá llegamos también con toda una construcción mediática. Esto que vimos que es una parodia grotesca, son diarios reales, ¿no? Y que construyen todo el tiempo estas ideas de libertad nuevamente. Así que pasamos la palabra y ahí vamos yendo y viniendo. ¿Quién tiene ganas de arrancar? ¿O qué otra publicidad se acuerdan? ¿Qué despertó? A mí cuando hablaban del tema de la representación, yo pensaba, ¿no? Digamos, me vino la imagen, el paro del otro día, ¿no? Donde un montón de gente adhirió al paro, por ejemplo, ustedes que son educadores, y yo cuando salí a la calle, que era tipo 6 de la tarde, un montón de padres salieron a buscar a sus hijos a las casas de los abuelos, digamos, que los comercios estaban abiertos, creo que la industria también, digamos, el miedo a perder el trabajo me parece que se impone, pero creo que eso lo que muestra más que nada es una falta de representatividad de las instituciones actuales. Entonces, reinventar esas instituciones que representen a la sociedad es una tarea que parecería que la sociedad no se la adjudica a ella misma, sino que espera que venga el otro y lo haga, qué sé yo, la inteligencia artificial que le defina cómo se tiene que defender sus derechos. Digamos, me vienen esas preguntas, no tengo respuesta, obviamente, ¿no? Gracias. Carlos Bernabé. Sí, buen día, ¿qué dicen? Me estaba acordando de la madre de mi hija, que en el 85, cuando nació, se atendía en Oxford y en el sanatorio docente. Y me decía que conocía maestras que calculaban quedarse embarazadas justo antes o después del periodo de las vacaciones. Y era toda una cosa que a ella le llamaba atención, pero yo lo estaba pensando como lo que decía Augusto la otra vez, ¿no? Como de sacar el máximo provecho del sistema, ¿no? Me parecía muy simpático eso, ¿no? Ahora me parece muy simpático. Y otra cosa que está en boga es el verbo procrastinar, que se mezcla con el inglés. En inglés es procrast y acá es procrastinar, que es muy antipático. La palabra es muy antipática y tiene que ver con exactamente eso, dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, ¿no? Y cómo empieza a invadirnos algo que nos es ajeno, ¿no? Como, no pierdas el tiempo, el time is money. Y este, hablando con una chica andaluza, ¿no? Ella decía que está bueno lo que escribió Ortega y Gasset sobre el espíritu andaluz, ¿no? Sobre, no me acuerdo exactamente el nombre, es un ensayo chiquito, el espíritu vegetativo andaluz, ¿no? Que es genial, es como lo que es la siesta para nosotros, ¿no? Y cómo
se empieza a ver como, bueno, sí, la siesta, diría la nación, sí, ok, pero no más de 15 minutos, ¿no? Porque eso mejora la productividad, ¿no? Es una locura. Bueno, eso. Hacer un cuerpo bien dócil, ¿no? Marisa y después Anaí. No, yo un poco me quedé enganchada con lo del agobio. Eh, Me da la sensación que el agobio tiene que ver, por un lado, esto que nos impide hacer cosas, ¿no? El miedo a quedarte sin trabajo, el miedo el cartonero a que le suba a que le baje el precio del cartón y ya que no le sea negocio, o sea, el miedo latente, permanente de las condiciones que nos pueden llegar a no llevar a fin de mes. Por un lado, y todo un sector por ahí de clase media de clase media alta, que está contento con que va a poder comprar todos los dólares del mundo, y hay un sector que por ahí está tratando de pucherear con los últimos pesitos que le quedaron y ver de qué manera, bueno, por ahí zafo, lo mismo que esta cuestión de apostar a la criptomoneda o apostar al juego. La necesidad de, bueno, el laburo no me alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cómo puedo hacer para...? Pero me parece que en un sector, bueno, los sectores más clase media y media para abajo, apostar a estas cuestiones tiene que ver con esto, ¿no? Con la supervivencia, con que le sacaron el piso y entonces trata de manotear lo que puede. Y en esa desesperación, bueno, el dólar puede llegar a ser. El problema es que no se ve más allá, ¿no? Se piensa en el ahora, en el ya, lo inmediato, y creo que eso tiene que ver con la desesperación por la supervivencia. Y cuando ya, bueno, me sacaron el piso y ya es un nivel social que no tengo ni siquiera un dólar acumulado para poder venderlo y especular con que aumente y entonces salvarme, o ni siquiera ¡ay! Bueno, se me fue. Estás. Ay, se le dio vuelta el celu. Bueno. Anaí, ¿quieres arrancar? Bueno, pobre Marisa, ¿qué le pasó? Sí, se le dio vuelta el celu. Yo, mirando ese sketch, lo primero que pensé y que lo pensaba anoche cuando escuchaba el discurso de Milei, hay que sentarse y leer cada uno de esos mensajes mentirosos que había en ese discurso para poder hacer un debate con la gente en la calle. A mí en el momento que lo decía había cosas que sí, pero esto quiere decir esto otro. Tenemos que hacer ese esfuerzo, bajarlo acá a Argentina ahora, porque mañana nos vamos a encontrar con gente que va a estar defendiendo eso. Y entonces lo tenemos que hacerlo bajar a tierra. Y con respecto a lo que decía Marisa, en una parte, Gago habla de que en este neoliberalismo de abajo, que lo reúno con lo que hablamos el otro día de la supervivencia y de Spinoza, del espíritu vital, cómo se da una plurales forma de trabajo, que una persona puede pasar de aprendiz a microempresario, de sumarse a la economía formal para formalizarse, de estar desempleado un tiempo y simultáneamente conseguir recursos y algunas tareas comunitarias y sociales. Y yo me hizo recordar mucho esa discusión que había cuando la gente tenía el plan trabajar y no la dejaban tener un trabajo y tenía que renunciar. Esto pasó acá, y sigue sucediendo. Acá la señora que me ayuda a limpiar tiene un plan trabajar y después viene a mi casa y cobra cash y después tiene un domicilio, como que ese instinto de supervivencia hace que la gente sienta que tiene la libertad de cruzar todas estas formas de trabajo, seguramente, cosa que a nosotros, nuestra generación,
nos cuesta muchísimo, ¿no? Nosotros, yo discuto a cada rato con mis amigas, pero ¿cómo no va a estudiar? Tiene que seguir una carrera. Yo digo, ¿y para qué, por favor? Esa idea de que tan liberal también que solamente las universidades dan progreso, que los oficios no, que se puede progresar en un oficio, que hizo que nuestras escuelas técnicas también cambiaran tanto, porque antes, por ejemplo, se salía con un oficio, no sé, me dirán los compañeros, y se podía vivir. Quizás esté relacionado esto con el consumo, ¿no? Vivir de qué forma, llegar a tener qué cosas. Pero ahora no, ahora parece que hasta en las escuelas técnicas solamente son como un ingreso para las universidades. Algunas de ellas dan una cierta salida laboral. Eh, sí, es todo para mí muy heterogéneo, pero la tarea de desarmar ese discurso de Milei de ayer, que seguramente fue hecho por Santiago Caputo, para mí es muy importante. Nada más. Gracias, Ana. Sí. Marce. Sí, bueno, en función de lo que estuvimos viendo, que me pareció todo súper interesante, cuando vimos la diapositiva de la publicidad, me hizo reflexionar acerca de la apropiación de sentidos que tiene el liberalismo, el neoliberalismo, ¿no? Y entonces lo primero que se me vino a la mente fue la camiseta, la remera con el Che, ¿no? Como la moda de la remera con el Che Guevara. Pero también pienso en otro montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el graffiti que empezó como un mecanismo de queja urbano, hoy es cool. Y así otro montón de cosas. Por ejemplo, una cosa que me asombra es la ecología, ¿no? Cómo es un tema trascendente, pero cómo se lo va apropiando el neoliberalismo y hoy comer sano o comer verduras orgánicas no es la quintita que tenían nuestros abuelos, sino que un montón de veces eso se convierte en un bien de mercado, entonces le cambia el sentido a la rebeldía, ¿no? Deja de tener sentido, pero a la vez también, con todo lo que estuvieron contando, me acordaba de esta divergencia entre esta diferenciación que hace el neoliberalismo frente a las mismas situaciones. Y lo que contaba Karina, esa señora que se puso en la vereda a vender medias, eh, merecía que vaya ¿no? Que vaya la fuerza pública, la ley con el peso, pero si se hace en Palermo y es una feria de manteros cool, está buenísima la apropiación del espacio público. Ahí no pasa nada. Lo vemos también cuando los restaurantes ponen las mesitas en las veredas, que a veces no puedes ni pasar, incluso está admitido. Pero si va un mantero senegalés, hay que echarlo. Entonces, ¿cómo? Porque digamos, en el origen, en el fin es el mismo, sin embargo está bien visto para unos y mal visto para otros. ¿Cómo el neoliberalismo puede apropiarse de ese sentido y naturalizar algunas cosas y reprimir otras que en el fondo serían casi iguales? Bueno, eso me despertó ver algunas cosas de las que ustedes mostraron. Decíamos con Marina, y mencionaba Marina el tema de la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno. Hoy, que haya gente de nuestras comunidades populares que sostengan que el jubilado va a provocar, es el enemigo interno, ¿no? Es ese bueno, va, em, rompe con todas las normas que nos hemos dado en esta sociedad democrática, hace lo que quiere, frases que aparecían ahí en algunos portales, hacen lo que quieren porque son viejos, entonces van a provocar. Entonces, ¿quién es el enemigo interno? ¿No? ¿Cómo se va reconfigurando el discurso del enemigo? Y es ese africano que te saca el trabajo, y es ese jubilado, y son aquellos que van a reclamar,
son los ñoquis científicos del CONICET y te tiran 2 títulos de investigaciones sacadas del lugar, ¿no? Entonces decís, mirá la pavada que estudian, ese es con mi plata. Bueno, ese enemigo interno en esa construcción que se viene dando viene de larga data. Mía. Perdón, hola. Sí, estaba haciendo recordar, por ejemplo, con la experiencia de Chile, ¿no? En el golpe de Estado, después del golpe de Estado del 73, cómo se construyó como ese sentir neoliberal en la sociedad, cómo se habrán, no sé, roto los lazos sociales, los espacios comunitarios, que fue, bueno, a sangre y fuego, ¿no? Primero, como también pasó en Argentina. O sea, como que es que viendo la imagen del hotel que fue antes de Escuela de las Américas, me hizo como recordar esto de cómo detrás de represión, detrás de dictaduras militares, de desaparecidos, asesinatos, hay todo, no solamente una cuestión, digamos, de persecución ideológica, sino que también hay un modelo económico neoliberal, ¿no? Que le siguió a esas dictaduras. Pero además, me gustaría como aquí para pensar y como para seguir investigando cómo es que circulan esas ideas, además de la publicidad, de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que la sociedad se pueda como, digamos, apropiarse también de esa racionalidad neoliberal, ¿no? Como para llegar a aceptar e inclusive a impulsar esta cuestión de, bueno, la educación tiene que ser privada, la salud tiene que ser privada, para que sea eficiente, para que podamos gozar de ella. Entonces, eso de cómo circulan esta racionalidad, cómo la construimos, y o sea, cómo nosotros también como sujetos y sujetas también estamos envueltos, ¿no? O sea, no solamente nos los imponen, pero también como qué hay en nosotros que puede hacer que nos apropiemos de esas nociones y podamos, bueno, como por ejemplo, el caso de Chile es muy paradigmático, pero también Perú, sociedades donde el neoliberalismo caló profundamente y tanto que aun cuando han habido como una revuelta muy importante como la del 2019, es muy difícil, ¿no? Como tirar todo ese andamiaje ideológico del mercado y la privatización, digamos. Yo no recuerdo porque aparte vi varias entrevistas de Gago y ella plantea algo que venimos construyendo, ¿no? También, que no existe aquello que es el pensar neoliberal y pensar contrahegemónico por fuera. Todas y todos tenemos las mismas contradicciones que son parte de cómo nos han pensado también. Que nos podemos ahí ser sonsos avivados, ¿no? Diría don Arturo, en algunas cosas nos vamos avivando y nos vamos dando cuenta, pero cuántas otras en nuestro quehacer diario, en las formas de enunciar, en las formas de vincularnos con los otros. Decíamos, ¿se acuerdan cuando salimos de la pandemia que teníamos, charlábamos en los encuentros? El tema de la costumbre de verte a la distancia. ¿Y qué pasa con esta cosa del acuerpamiento, de ver al otro, de sentarte, de comer con el otro, de estar, de darte el abrazo? Eh, y de los tiempos también. Decíamos, bueno, antes no pedías permiso, hola Orlando, yo puedo a las 15 llamarte para preguntarte, vos llamabas a Orlando, ¿no? Directamente. Y te sorprendía el llamado y vos te comunicabas. Hoy hay todos unos protocolos de una distancia, no sé si les sucede, de te voy a avisar que te voy a llamar. Está trabajando, no te atiende, de último. Te digo, mira, estoy trabajando, estoy viajando, no puedo. Pero miren hasta dónde nos va atravesando esa cuestión. Digo pavadas, pero no tanto. Algo como tocar el timbre de una casa y que hoy implique te voy a avisar que estoy llegando. ¿Qué nos sucede con el cuerpo del otro, con el vínculo con el otro? ¿Qué pasaba con esa libertad de decirle al amigo, bueno, te visito, estoy? Entonces, O caerle o así. caerle, ¿no?
tanta libertad, pero a su vez tenemos cada vez como una burocracia más grande a la hora de componer con los demás. Es compleja esa cuestión. Miriam. Bueno, conectado con eso que decías recién, Cari, de la cuestión de los vínculos, pensando también lo que venían contando ustedes con el tema de la Escuela de las Américas, con esta formación que tuvieron eh, dentro de lo que fue la doctrina de seguridad nacional, después viendo esta cuestión también conectando, ¿no? Con estas ideas de autoexplotación que proponía la autora y demás. Yo creo que una de las cosas que yo fui uniendo es el tema de la asociación de las personas como un peligro. En la época de la dictadura, que se juntara un grupo de personas a pensar, digamos, cualquier tipo de agrupación, así hubieran sido ajenas a una situación política, era una amenaza. No se podían juntar un grupito de jóvenes o personas a charlar en una esquina porque eran una amenaza. Entonces, esa cuestión del gremio, de la asociación, del juntarse, del verse, como decías vos recién, es como que no es útil al sistema, al neoliberalismo, a estas ideas de cada persona en su lugar, del trabajo individual, de la autoexplotación. Que eso también lleva hoy día que si las personas trabajan cada uno por su lado, se pierde hasta la cuestión del gremio, del sindicato, de la defensa del grupo. Si una persona está sola trabajando es su propio jefe, no se vincula con otros tampoco. Entonces también se pierde la idea de la representación, la idea de pensar en grupo. Me parece que hay cosas que si uno las va uniendo es como que van teniendo un hilo y está bueno. A mí me encanta este espacio para ir diciendo, bueno, podés ir atando cabos y decís, hay cosas que no están aisladas y parece que fueran todo desde una idea tan lejana hace tantos años y sigue teniendo como un eco. Así que bueno, esa es mi idea. Gracias, Miri. El silencio es salud, nos han dicho, ¿no? Y nos han planteado esta idea del silencio es salud. ¿Y qué implicó también el silencio? En la etapa del asociacionismo, ¿no? En la sociedad de fomento, el club del barrio, eh, el espacio este de socorro mutuo que tenían las agremiaciones de inmigrantes, había una idea de una construcción colectiva, ¿no? De pensar en el otro. Voy al club porque en el club yo sé que me pueden ayudar en tal cosa. Hago el cumpleaños, el velorio, en el club estoy. Voy a la colectividad porque ahí encuentro un lugar. El club del barrio, para más allá de las colectividades, el club del barrio donde la comisión era parte de las familias del barrio que iban, que pintaban la canchita, que hacían. ¿Existe hoy? Sí, por supuesto, pero como también todas estos procesos y los tiempos en los que el neoliberalismo nos ha atravesado también se han fragmentado. ¿Cuántas y cuántos de nosotros tenemos una relación directa con la participación en esos espacios comunitarios como lo pueden ser el club del barrio, ¿no? ¿Cuántos vamos a votar, a estar, a participar? Y bueno, son otros tiempos, bueno, hoy los tiempos, bueno, pero ¿qué implican esos tiempos? ¿Cómo nos pensaron estos tiempos? ¿Cómo nos construyeron la agenda y esos relojes que nos dicen que estamos súper apuradas, súper apurados, que no podemos, ¿no? Cuando todas y todos sabemos que si hacemos un esfuerzo real, sí, podemos, ¿no? Tenemos ese momento para estar con los otros. Mira, el video que vos me mandaste, la verdad que no lo pude ver porque está bien, tenemos un montón de otras cosas que nos van atravesando, pero pararnos, mirarnos con el otro, es este ejercicio que es importantísimo, ¿no? Y de pensar eh, cómo poder subvertir esa idea de el lugar, del orden en el que nos han puesto. Dani, y con respecto a esto que estás diciendo, y bueno, como veníamos llevando la charla, que está sucediendo ahora, el procrastinar
es dicho desde una mirada como una connotación negativa, como diciendo, che, ¿sabés que estoy procrastinando? O sea, qué terrible que es dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. O sea, es visto, valorado negativamente. Y también me quedé con lo que decía Marcela del tema de la apropiación de los sentidos. Hay eh, un chiste, así como que una especie de volveréis a ser remeras con respecto a lo de del Che Guevara, ¿no? También como esta apropiación de la imagen que tomó el neoliberalismo, como diciendo, bueno, por todos lados y sí, buscando en ello desgastar el sentido, ¿no? De lo revolucionario, como por respecto a los grafitis que aparecían en el famoso Mayo francés. También, que es cool. Como es cool, bueno, entonces, bueno, está bien, ser permitido, es visto. Y retomando también lo que decía Mirella de Chile, hay un documental también muy interesante con respecto a los sobrevivientes de Colonia Dignidad, que también es cómo se fue reconfigurando, como le iban advirtiendo a los colonos de Colonia Dignidad, que con el advenimiento de la democracia ellos tenían que cambiar la manera de las funciones, ¿no? De su organización para poder encajar en lo que era la vida democrática después. Eso volviendo a este tema del consumo bueno, ahora nos piden que no seamos tan fachos, tan represores. Ahora tenemos que ser un poquito más democráticos, ¿no? Respondiendo un poco a lo que tiene que ver con estos dictámenes. Es lo que va sucediendo todos los días, en todo momento, que nos ayuda a reconfigurar el pensamiento. Hoy son los dólares. Me acuerdo de aquel sketch de Capusotto donde corría, ¿no? Por la calle diciendo los dólares, y que tiraba dólares porque iba persiguiendo los dólares, como un constante posicionamiento que nosotros también nos va quedando atrás, porque esto pasó en horas, hace 15 horas. Entonces, como que todo el tiempo tenemos que estar atentos y alertas a esto que nos atraviesa y nos avasalla, que son estos discursos neoliberales. No sé si hay Augusto. Hola compas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se Buenas, escucha bien? Sí. perfecto. Ah, qué bueno. Bueno, qué linda conversa. Tres cosas que me surgen y me quedé. Bueno, esta es un nuevo título para un nuevo libro de Lenin, que él tiene el clásico que era Imperialismo, fase superior del capitalismo. Bueno, hoy se podría llamar Emprendedurismo, fase superior del neoliberalismo, ¿no? Como lógica nueva. Después pensaba en esto de que abrieron con respecto a la cuestión de la libertad, ¿no? Y cómo la libertad neoliberal es una libertad despoblada, o sea, está definida en términos negativos, porque es siempre sacarse de encima algo que puede ser un obstáculo para el cumplimiento de mi interés, ¿no? De mi deseo inmediato. Entonces me parece que ahí hay una discusión de poner en valor una libertad poblada, ¿no? Habitada por otros. Esta famosa frase que es mi libertad empieza, no sé, donde termina, empieza la tuya. Digo, siempre una cuestión de que hace que el otro es un obstáculo. Entonces pensaba en eso, ¿no? Cómo define la libertad, pero siempre en términos negativos, como la falta de el obstáculo, ¿no? El despoblamiento. Por el otro lado, pensaba esta idea del emprendedurismo que me parece muy fuerte a discutir. El otro día estaba en una conversación de dos vecinas y una le contaba a la otra que la habían echado del laburo y la otra le respondía que, bueno, que era una oportunidad especial para poder crear algo nuevo, para poder emprender algo propio y cómo, digamos, esta lógica emprendedora en esta clave neoliberal necesita siempre de un suelo de inestabilidad cotidiano, ¿no? Donde la vida nunca puede desplegarse desde la tranquilidad. Entonces siento que la intranquilidad, el nerviosismo, la ansiedad son los motores de ese emprendedurismo nuevo, ¿no? Porque digo, siempre uno tiene que estar atento a que no se le vaya la jugada, ¿no? La posibilidad de, no sé, de enganchar la oportunidad, no dejar pasar el tiempo, ¿no? No dejar perder este día que puede estar la oportunidad para que mi emprendimiento, bueno, y así es una maquinita que no para. Y lo tercero que me quedé con esto que decías, Cari, del silencio de salud, ¿no? Cómo esa frase también se impregnó en un determinado momento de la historia, pero cómo hoy también el silencio aparece como un peligro, ¿no? Como que siento que es un régimen, el neoliberalismo actual del ruido, ¿no? Y del constante comentario, ¿no? El de no dejar espacio nunca
a un silencio que puede ser habitado por un pensamiento más lento, ¿no? Más elaborado, sino que hay una cosa de que callarte quizás hoy sea la patología, porque hay que estar siempre subido al ritmo del comentario minuto a minuto, ¿no? Como que siento que ahí hay también una reinvención de esa noción del silencio. Nada, esas tres cositas para aportar a la charla. Yo quería agregar algo, si se puede. ¿Cómo no? Estamos en resonancia y voy a meter el caminito, como dice Roberto, de la troscosidad. Venía pensando justamente lo que decía Augusto, pero con una variante. En vez de imperialismo, etapa superior del capitalismo, lo venía pensando como neoliberalismo, etapa superior del imperialismo. Y lo que me plantea Gago es qué tendríamos que hacer si llegamos a ser gobierno otra vez, porque mejorar las condiciones de vida no alcanza. Una cuestión de discurso tampoco, si nos olvidamos de la práctica material. O sea, la práctica material condiciona nuestra conciencia y nuestra conciencia a su vez condiciona la práctica material. O sea, en la medida que el capitalismo nos parezca algo que está ahí al costado y no el problema, en esto me engancho con Grofogel, ¿no? Que él dice, el problema es el capitalismo. Si no pensamos que el problema es el capitalismo, estamos empantanados. Y me parece que el texto de Gago lo escribió en el 2014, así que eso viene de unos años anteriores, 11, 12, 13, 14 mismo, explica la derrota del 2015. Me parece que el neoliberalismo, esta práctica capitalista, abarca toda nuestra vida, nos involucra, la reproducimos sin darnos cuenta. Entonces, en la medida que no tratemos de cambiar esa práctica o darle otro sentido, me parece que vamos a estar dando vueltas comiéndonos la cola. Gracias, Marce. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, Roberto, Y te ahí escuchamos. Gago también habla que la solución, porque ella debe tener una formación marxista, que no es un Estado socialista y que la nueva fórmula sería como un antiestatismo, que ella habla de que la solución no es el Estado tal cual la concebíamos antes, que quizás por ahí está en los discursos políticos de todos, por lo menos Milei le ha dado un sentido malo al Estado, que desde abajo lo sienten, ese Estado no sirve, me tengo que desprender de él. No sé cómo hay que darle un nuevo sentido, no este que aparece en los discursos oficiales de la oposición. Y si el Estado, allá cuando escribimos con Pato Pellegrino, con Laura, les conté en alguna oportunidad nuestra tesina de la licenciatura, nos preguntábamos qué pasa cuando interviene el Estado en un barrio y resuelve aquello que el barrio había construido desde los lazos comunitarios. O sea, me planto en este lugar, armo la olla popular, resisto con los compañeros, con las compañeras, armamos la asamblea, nos sentamos a discutir, cosemos la ropa que falta, armamos la carpa, hacemos como de esas resistencias, qué pasa cuando el Estado llega con su aparato, resuelve y qué pasó con aquello que se encontraba, digamos, en esa tensión, esa discusión, esos lazos comunitarios. Entonces digo, pensar sin Estado, un montón, ¿no? Pensar por fuera, pero ¿cuáles son las acciones de esa micropolítica que podemos ir llevando adelante que pueden ser esas fugas, ¿no? A esto. Ni el todo, ¿no? Pero sí en la vida diaria, cuáles son esas lógicas, esas discusiones, esos encuentros que nos permiten tener también esos momentos de lucha activa, ¿no? De
de poder por lo menos discutirle a la opresión en la que uno va viviendo y a esta dictadura comunicacional también algunas cuestiones. Roberto, sí, te escuchamos, levantó la mano. Qué linda que sos. El tema me quedó la palabra procrastinar, ¿no? Digamos que la traía Carlos y Augusto medio lo hablaba de una manera. A mí me parece que en esto de poner en cuestión las instituciones, incluso o principalmente la del Estado, tiene que ver cómo desplegamos la política barrial, cómo hacemos el esfuerzo de entender a esas personas, porque uno habla con las mismas personas que acuden al delegado gremial de una industria cuando tienen un problema y sin embargo cuando hay un paro no quieren perder su trabajo y van. Entonces, ¿cómo se siente esa misma persona en el barrio o usted en la docencia, ¿no? Un docente que va a la escuela privada no para y en el Estado sí. O un trabajador que viene, que está en una institución intermedia que genera el Estado, no le pone la misma energía que le pone en una sociedad de fomento, porque siente que es parte de su emprendimiento, digamos. El tema, cómo generar, me parece a mí, ¿no? Cómo repensar todas esas instituciones y cómo gambetearse al neoliberalismo como planteaban estos tipos. Obviamente que tenemos toda una colonización que nos cae de la cabeza a los pies y que, digamos, el video que mostraron de la Escuela de las Américas es muy, pero muy didáctico y cómo la desesperación de Anaí, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo hablamos con el vecino? ¿Cómo hablamos con el otro? ¿Cómo hacemos sentir con el otro? Y bueno, me parece que el revisar los procesos, en escuchar al otro, en darle la responsabilidad, es muy complejo, porque incluso eso nos pasa a todos y en la familia, ¿no? En la familia, en el trabajo, cuando vamos a comprar. Entonces, ¿cómo corrernos o cómo creer que nosotros somos los que llevamos la realidad, ¿no? Y de repente en la salita del barrio te vienen los pibes de la villa hechos mierda, que son los mismos pibes que ahora, por ejemplo, en Avellaneda está dando vuelta un video de que en el acceso sudeste, del límite entre Avellaneda y Quilmes, como que en un momento cobraron peaje. Y vos te pones a averiguar y cobran peaje porque mataron a uno de los pibes. Y el que lo mata es un narco que los somete a los pibes. Y el Estado a veces no puede dar respuesta a eso. Entonces esos niveles de violencia, como dice Grabois, ¿no? Que cuando no está el Estado, aparece el narco. Pero es parte del mismo proceso eh, de, de este neoliberalismo. Si no te captura de una manera, te captura de la otra, te transforma en remera. Digamos, eso hay que ver, como dice Kush, ¿no? Ver la tecnología como una herramienta y ver cómo la usamos para desplegar mejor la vida. Y está bueno que uno pueda sentirse que está procrastinando sin que está cometiendo una falta. Pero la pregunta es esa, la necesidad que tenemos. Digamos, los sectores populares que salen todos los días de la villa a laburar, ¿qué le ofrecemos desde los distintos lugares? ¿Qué le ofrecemos más que ocupar los espacios de gestión? ¿Cómo se hacen cargo ellos mismos de desplegar la vida? Si como decía Marisa, digamos, un cartonero tiene que bregar porque, bueno, el pedacito de cartón que junta le pagan un manguito más para juntar el mango de ese día. Le estalla la cabeza. Son muchas cuestiones. Sí creo, me parece que lo auspicioso es de juntarse para pensarlo, digamos, pero sin creer que lo hacemos desde una posición de poder, que es lo que nos plantea todo el tiempo el sistema, ¿no? Eso me viene con todo lo que hablamos. Y gracias, ¿no? Por el espacio. ¿Alguien más?
Ahí está, Carlitos Bernabé. Sí, lo que más me quedó resonando es lo propositivo de Anaí, tomar el discurso del idiota este ayer y marcar todas las mentiras. No solo el de él, sino el de los otros dos impresentables, Pausili y Caputo, ¿no? Tomarse el laburo y anotar porque es impresionante, ¿no? Es impresionante ese discurso. Y después lo que quería, este, me gustaría volver a ver ese video, ese videíto de la Escuela de las Américas, me pareció muy bueno, y cómo en Argentina los militares quedaron completamente desprestigiados, ¿no? Al contrario de todo el arco que hicieron los yanquis en Latinoamérica, son los únicos, ¿no? Eh, Se mezcla la guerra de Malvinas, se mezcla la- lo que hicieron, la matanza que hicieron, pero me parece que como sea, están desprestigiados y eso, por más que los pilotos de la Fuerza Aérea hicieran hazañas en Malvinas, se sacan de encima eso, ¿no? Pero están completamente desprestigiadas. Y solamente decirles que en el chat puse el link de lo que decía antes de lo de Ortega y Gasset sobre los andaluces y un link a las aventuras de Jodel, que es impresionante, es un cómic francés del 66 donde los tipos lo que hacen es tomar toda la estética del pop art y como que se fagocitan toda la cultura, entra todo, ¿no? Y la guerra de Argelia, la matanza de cristianos en la época romana, el pop es impresionante y lo que sale es una historieta, ¿no? Que acá no llegó, pero cómo se apropian de todo, hacen una masa, lo venden, eh, entran los Beatles también, eh, y, y cómo desmarcarse, ¿no? Uno ve las propagandas y veía esta foto de las revistas de las mujeres con los lavarropas y qué sé yo, lavando, y es impresionante, ¿no? Porque ahora te venden el padre, eh, el padre que le prepara el almuerzo a la hija porque supuestamente está separado, entonces el padre hace las veces de lo que hacía la madre y te lo venden como, bueno, fíjense cómo la nueva masculinidad puede hacer de ama de casa y la propaganda del Banco Francés en donde hay dos lesbianas que se van a vivir juntas y por suerte pudieron alquilar, ¿no? O los dos gays que se dan besos mientras toman mate y mirando a cámara nos usan, nos tienen así, ¿viste? Nos sacaron la ficha y hay que estar todo el tiempo desmarcándose, este, y es así, es una tarea para el hogar constante, ¿no? Pero esa es la única, yo creo que es la única. Sí, pensarnos permanentemente y estar atentos, atentas. ¿Cuál es el cuento del tío, ¿no? En estos discursos. ¿Cómo nos venden? ¿Dónde nos están vendiendo ese discurso que lo que hace es perpetuar esas opresiones, ¿verdad? En el chat escribía Verónica. Es interesante esto de retomar la idea de la Escuela de las Américas, la de mejor alumno. ¿Vieron que aparece esto de mi mejor amiga, mejor, como rankeando, mi mejor abuelo, mi mejor, quién es el mejor, el otro, cuál es la categoría para pensarlo? La idea del buen alumno, el que sigue directivas o el que no construye pensamiento propio. Gracias, Vero, por lo que planteaba y sí, volvemos a la idea de la colonización del pensamiento.
Después planteaba acá también la compañera la configuración de las palabras, el trasfondo de lo que dicen las palabras, la superposición del poder, porque se construye un gran discurso de libertad que pocos tratamos de repensar. Marisa, ¿volvió Marisa? No, le fue la cámara. Marisa planteaba el neoliberalismo impone su subjetividad a través de impedirnos, prohibirnos hacer cosas. Los gobiernos populares que fomentan la participación no logran modificar en forma perdurable la subjetividad. Uno participa mientras dura el gobierno popular, pero se autoexcluye cuando llega el gobierno neoliberal. ¿Es miedo de subsistencia? ¿Qué es? Pregunta la compañera ahí picante. Les dejamos el vínculo del Drive para descargar el video del día de hoy. Atrás de todo tienen las direcciones para que ustedes puedan bajar de YouTube y también tienen el flyer para la actividad que se va a hacer el 25 con la charla sobre el ojo austral, con la participación de algunas compañeras y también de Walter Miñolo. ¿Qué más se me fue de la mente, Marina? No, quizás en la tónica que venimos hablando, no perder de norte lo eminentemente humano, ¿no? Que es algo que tenemos que volver a ser foco todo el tiempo, ¿no? Vemos a la jubilada llorando por las medias, bueno, volvamos a eso, ¿no? Volvamos siempre a lo humano. Y no sé, Cari, si querés que vayamos hablando algo de lo que tenemos pensado para los próximos encuentros. Dale, ahí vamos. Lo que habíamos pensado con Cari es, bueno, ir analizando todos estos discursos, cómo se fueron construyendo también desde lo que tiene que ver la cuestión de la industria cultural, ¿no? Un poco volviendo a la apropiación de los sentidos, por ejemplo, en el cine, en canciones, en libros, ¿sí? Y nuestra búsqueda es por ese lugar. Así que quizás para el próximo encuentro les vamos a tener preparado algo que tiene que ver con la lectura de estas industrias culturales y bueno, a ver cómo lo podemos analizar teniendo en cuenta lo que estuvimos charlando hoy y el encuentro de los compañeros de Filo. Y también pensar, bueno, no puede ser los sábados el suicidio masivo, por supuesto, porque acá nos quedamos ahí con estas broncas y estas repensares, sino que también vamos a partir de experiencias, a partir de la Escuela de las Américas, a partir de estas irrupciones, cuáles son aquellas organizaciones que vienen sosteniendo la vida del tejido social, ¿no? Que vienen resistiendo a estos discursos que se viene llevando adelante de distintos lugares, desde movimientos campesinos, movimientos de mujeres. Hay muchísima vida, muchísimo trabajo, ¿no? Desde el arte, como para pensar y salir del análisis de los vencidos, ¿no? Salir del análisis de quién escribe la historia y que ya no hay esperanza, sino que pensar cómo se vinieron construyendo desde esa creatividad por la supervivencia, por la vida, en distintos lugares. Así que a partir del arte, a partir de la música, a partir de algunas cuestiones de la literatura, vamos a ir recuperando historias de las historias de nuestra América. Por ahí viene la propuesta. ¿Alguna cuestión más que quieran o que recuerden? Buenísimo. Para las que están y los que están acá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, les esperamos el 25 para tomarnos ahí un cafecito, unos mates, compartir alguna cosita y escuchar este conversatorio y darnos nuestro merecido abrazo y beso, ¿no? Que es tan importante en este contexto y en estas realidades. ¿Algo más? Les esperamos para el programa de radio, que van a ir recibiendo información en Voces del Pensamiento, y nos encontramos la próxima entonces. Abrazo para todas y para todos. ¿Qué es Muchas eso de gracias. Abrazo, Chao. gracias. Ana, Un abrazo. de encontrarnos? No sé, no me quedó claro. Con Urbano, 25. Chau, chau. La Lo del presentación del libro. libro, Anaí. La presentación del libro. Ah, me la perdí. Después ponerlo bien en el grupo. ahora Claro, lo nos mandamos al vemos. grupo. Está. Muchas Abrazo, gracias a para compañeras. todos. Un abrazo, buen fin de. Chao, abrazo a todos. Chao. Chau, chau. Abrazo. próximo.
Buen fin de...